esta serie, amigos, extraordinaria, ¿no? Un recorrido audiovisual por casi 40 años de neoliberalismo, saqueo, muerte y destrucción con los gobiernos del PRIAN. Una pequeña joya de memoria que se merece un hilo para que la vean completa. Capítulo 1. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. A que hubo irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada panista acepta que se destruyan estos míticos documentos y que cállense. Ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando, mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron Ese era el México. años de neoliberalismo. Ojo. Y abusos. Quiero que vean, todos estos intelectuales, el señor Krause, es que el abuso de poder, la concentración y... En contra de la gente, el PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Este 2024, la mafia de la corrupción se vuelve a unir para tratar de detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena, defenderemos la democracia de la mano de la gente. No permitamos que regrese el PRIAN. Juntas y juntos, construyamos el segundo piso de la transformación. Miren acá este otro. País. Nosotros privatizamos los bancos. La mafia En los privatizada. 90, la mafia de la corrupción ideó un plan siniestro para saquear lo que le pertenecía al pueblo. Priistas y panistas se unieron para aprobar las reformas y privatizar la banca. Con esto, Salinas malvendió los bancos a sus amigos millonarios y privatizó cientos de empresas, malbaratando el patrimonio de las y los mexicanos, quienes sintieron de manera inmediata los efectos de este golpe a la economía del país. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas. Y ojo, ¿quiénes eran estas personas que hoy en día, como Ricardo Salinas Pliego, los que se hicieron de Cemex, de el tema de los aceros, la industria, vaya, en todo en general? ¿Quiénes son? El señor Slim, ¿quién es? ¿No? La siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No les importaron las leyes, ni la justicia, ni el bienestar del pueblo. Solo pensaban en su riqueza y en fundar un régimen neoliberal que duraría décadas. Sí, hubieron prácticas indebidas de algunos que participaron en la privatización. Mientras unos cuantos vividores gozaban de sus riquezas, el resto tuvimos que pagar sus deudas y sufrir las crisis económicas. Lo que era de todas y todos pasó a ser de unas pocas familias que siempre han sido aliadas del PRIAN y se creían dueñas de México. Lo que uno se puede cuestionar es que estas compras se realizaron de manera apalancada. En los sexenios siguientes, Aparte, este tema de lo de los bancos fue donde ni siquiera nuestros nietos lo van a terminar de pagar con el Fobaproa, ¿eh? Ojo con eso. el PRIAN siguió privatizando el patrimonio de las y los mexicanos, como los trenes de pasajeros y sus vías. Las deshicieron, amigos. Era un transporte seguro, eficiente. ¿Y qué pasó? ¿Para beneficiar a quién? Y este 2024 quieren regresar por sus privilegios, pero no lo vamos a permitir. Miren este otro aquí. En 1900... Espérenme tantito. Es que está mal aquí, pero ya sé cómo se lo va a poner. Miren, se lo voy a poner.
Espérenme tantito. Voy a tener que reducirlo. Y ahora sí, para acaparar la pantalla como debe de ser acá, una disculpa. Pero híjole, a quienes hacen esas cosas ahí, luego... A ver, ahí está. Parte 1 del capítulo 3. En 1993, Salinas de Gortari le prometió al pueblo de México la entrada al primer mundo, la tan anhelada prosperidad. Y vamos a hacer de primer mundo. Más beneficios a obreros, campesinos y empresas. Pero ese mismo año, en complicidad con los panistas, decidió quitarle 3 ceros al peso mexicano y dejarle al país una inmensa incertidumbre. Que ojo, amigos, es posible que en Argentina vayan a tener que hacer eso, de quitarle 3 ceros al peso. Para 1994, ya en el gobierno de Ernesto Zedillo, la prosperidad no llegó, y con el régimen neoliberal en marcha, sucedió lo inevitable. La suma de sucesivas crisis económicas y los malos manejos del gobierno dejaron al país hundido en una profunda devaluación. La inflación pasó de un 7.05% en 1994 a un 51.9% a finales de 1995. La crisis se extendió a otros países, donde la llamaron el efecto tequila. El exceso de demanda de divisas provocó una considerable devaluación en nuestra moneda. De un día a otro, el dinero valía mucho menos. Miles perdieron sus hogares, sus negocios y sus ahorros para salvar a sus familias. Una vez más, el PRIAN le dio la espalda al pueblo para beneficiarse durante muchos años más. Estos son los y las corruptas de siempre, que se aferran a regresar al poder. Pero... miren acá. El pacto traerá ahora más. Una considerable devaluación en nuestra moneda. Para 1995, en el gobierno de Ernesto Zedillo y con los malos manejos de los gobiernos neoliberales del PRIAN, México estaba hundido en una terrible crisis económica. Quebraron familias, quebraron empresas, quebraron todos los bancos. En medio de la devaluación, el PRIAN le asestó otro golpe al pueblo. Aprobaron en el Congreso que el dinero del Fobaproa, creado para proteger los ahorros del pueblo, fuera usado para salvar a los bancos y a las empresas de sus amigos millonarios, y algunos empresarios corruptos como Carlos Cabal Peniche se beneficiaron con dinero ajeno, distribuyendo el dinero de los mexicanos en campañas políticas como la de Roberto Madrazo. Además, en 1998, el PRI, en complicidad con panistas como Felipe Calderón, Santiago Krill, Carlos Medina Plasencia y otros, concretaron que los costos del Fobaproa se convirtieran en deuda pública, dejando al país con una deuda que estaremos pagando hasta el 2070. ¿Se dan cuenta? El PRIAN puso la codicia por encima de la democracia y la justicia, olvidándose del pueblo mexicano. Y hoy siguen siendo los y las mismas de siempre, que solo buscan el beneficio de unos cuantos, pero nadie detendrá la verdadera. O sea, ¿se van dando cuenta por dónde va todo esto? Miren acá. Déjenme. Les pongo la otra parte. Vean esto. El Fobaproa, ojo Para con 1995, el PRIAN había hundido a México en una terrible crisis económica. Quebraron familias, quebraron empresas, quebraron todos los bancos. Y en medio de la devaluación, en acuerdo con Ernesto Zedillo, priistas y panistas como Felipe Calderón y Santiago Krill aprobaron en el Congreso que el dinero del Fobaproa, creado para proteger los ahorros del pueblo, fuera usado para salvar a los bancos y a las empresas de sus amigos millonarios, convirtiéndose en una deuda pública que pagarían. Y ojo, amigos, muchos de esta gente se prestaban de unos a otros, y ahí va este préstamo, yo te apalanco con esto y demás, y cuando quiebra, que lo paguen todos, hijos de la... Todas y todos los mexicanos. Hijos de la chingada. El robo más grande de la historia sumó ese año 552,000 millones de pesos, pero los malos manejos financieros y devaluaciones que siguieron incrementaron la deuda, que para 2019 ya alcanzaba 1,062,447 millones de pesos, que los mexicanos estaremos pagando hasta el 2070. El PRIAN puso la codicia por encima del bienestar de la gente, y este 2020... Miren acá. Puerto que afectaba el patrimonio de más de 4
Miren esto. Mientras Fox y el PAN estaban Miren, acuérdense, ¿qué acaba de pasar el fin de semana pasado? Que es que la marea rosa y toda esta situación donde concentraron a un sinfín de personas que les pagaron para ir supuestamente a esta marcha. ¿Y qué pasó? Hubo represión, Vivimos en uno de los momentos más libres que ha tenido esta nación. Quiero que vean esto, amigos. Porque aquí a un excompañero de la Facultad de Economía se lo torcieron. a cargo del país y Enrique Peña Nieto y el PRI gobernaban el Estado de México, anunciaron la construcción de un aeropuerto que afectaba el patrimonio de más de 4,000 familias, quienes con machete en mano lograron la cancelación de un gran negocio de los prianistas. Años después, el pueblo de San Salvador Atenco volvió a sufrir la embestida del PRIAN en una de las jornadas más inhumanas de nuestra historia. El 4 de mayo del 2006, Peña Nieto y el secretario de Seguridad Pública de Fox, Eduardo Medina Mora, enviaron a más de 2,000 elementos para remover vendedores de las calles. El uso de la fuerza. Estaban preparando todo para hacer el tema del aeropuerto. Ojo con esto. Es una atribución que corresponde al Estado emplearla cuando considere que haya razones. Pero los elementos ¿qué decían ahí estos intelectuales que hoy dicen, ay, cuidado con Anslo, cuidado con Sheinbaum, viene la dictadura y demás? Estatales y federales golpearon, violaron, torturaron y asesinaron. Ejercieron el poder por medio del terror, y Fox minimizó y justificó los abusos contra el pueblo, mientras el PRIAN, que siguen siendo los y las mismas corruptas de siempre, ha violentado con total impunidad. Vean esa vieja bruja. Nuestro movimiento siempre ha luchado por un país libre de violencia. Hoy en México no se reprime ni se utiliza a las fuerzas de seguridad en contra del pueblo. En Morena defendemos los derechos y las libertades de la mano de la gente. ¿Por qué creen que cuando van estos personajes a lugares donde está la gente de a pie, la gente que trabaja, la gente que de verdad sabe lo que ha vivido, le ha costado y demás, les llenan de huevazos o limonazos, ¿no? Pues por eso, miren acá. El voto y los gobernadores priistas. Miren lo que hicieron en 2006. Es que desde ahí el presidente tuvo que haber asumido el poder y hasta ahorita decir, bueno, ahora sí ya nos retiramos, ¿no? Pero eso debió de haber sido una situación donde el presidente, o de manera vitalicia, ¿no? En 2006, miren acá, nuestro líder histórico se perfilaba para ganar la presidencia de México. Y en un acto cobarde y deshonesto, Fox, junto al PRIAN, Claudio X González y otros empresarios financiaron una campaña de miedo y odio en su contra. Lo que sí hice todo lo que estaba en mi terreno dentro de la ley para que ese cuate no llegara a presidente. El 6 de julio, el pueblo eligió a nuestro fundador como presidente, pero en los recuentos oficiales, la historia se escribiría de otra manera. Calderón aparecía como ganador con una absurda diferencia que evidenciaba la interferencia del... Ojo, porque incluso no fue la primera vez que pasó esto. Se repitió en el año 2012. Cuando estuve yo cubriendo algo de nuestro vecino, 2020. Les dije, mire, matemáticamente, estadísticamente, ya es imposible, a menos que, pues, así como en México, ¿verdad? ¿Qué pasó? PRIAN, consumando nuevamente un fraude electoral. Haya sido como haya sido. A pesar de los reclamos... Ya ganó, ¿no? Así. Y las claras evidencias... Amigos, estuvimos al borde de una revolución. Fue gracias a AMLO, que desgastó estos ánimos estando ahí precisamente durante bastante tiempo, porque ya muchos soldados le decían, díganos general, denos la orden. Hubiera sido terrible, hubiera sido terrible. Las autoridades electorales no defendieron el voto, y los gobernadores priistas ayudaron a consumar el fraude. El 1 de diciembre... En vivo, Rafa, estoy en vivo. En medio de protestas en su contra, Calderón entró a escondidas al Congreso y con la complicidad... ¿Se acuerdan esa vez cómo tuvo que entrar por la parte trasera este maldito? La de los diputados priistas rindió protesta como el presidente espurio. Hoy Calderón vive en España y Vicente Fox... ¿Y por qué? Porque pues está recluido allá porque aquí la debe. Y el tema no es cuestión de vadombres, bueno, también ahí, sino porque sabe que es un criminal, sabe que tienen con qué para encerrarlo. Este tipo precisamente va a España porque allá pues está Iberdrola, ¿no?
ahí fungió como una filial para, ¿cómo se llama? Avangrid de Estados Unidos, que es la filial de Iberdrola. Les dio todo este aparato. Se ha convertido en un personaje vergonzoso que hace declaraciones misóginas, clasistas. ¿Se acuerdan cuando decía que lavadora que no es de 2 patas? y así, ¿oh? Como si te vas y... De odio, y que critica a las y los beneficiarios. El tipo está loco, o sea, ya está frito de tanto que ya saben que... Programas sociales. A trabajar, cabrones. No permite. No, así que dice, ¿no? El tema de las pensiones, el tema de la ayuda a los niños más necesitados que están estudiando, que se les da una beca que es simbólica, entre comillas. ¿Para qué? Para que puedan permitirse la compra de útiles, el tema de los uniformes, el calzado. ¿Cuántas historias no hemos tenido de gente que así, no? No, es que yo me acuerdo que tenía los zapatos y ya los tenía con hoyos abajo y le tenía que estar poniendo cartones y demás, ¿no? Y que me regañaban mis papás y yo les pedía aunque me apretaban. O sea, cuántas cosas así. Y estos malditos tipos, ¿qué hacen ahora? Huevones, a trabajar, huevones. Ah, pero eso sí, el señor dice, quiero que me devuelvan mi pensión, ¿no? Damos que el PRIAN nos arrebate otra elección. Hoy en México, el pueblo manda y decide democráticamente su futuro. Construyamos juntas y juntos, amigos, el segundo piso de la transformación. Próximo domingo voto masivo por Morena. Así va a ser, ¿ok? Por favor. Miren esto. Miren esto. En 2006, después de haber llegado a la presidencia a través del fraude orquestado por el PRIAN, para legitimar su endeble triunfo, Felipe Calderón tomó una decisión que llenó de dolor y violencia a todo el país. Desde ahí se acabó todo. En diciembre de ese año, declaró la guerra contra el narco, que provocó una de las épocas más trágicas y sanguinarias del país. ¿Van a seguir luchando contra los criminales o no? En conjunto, PRI, PAN y PRD duplicaron en 2007 el presupuesto público destinado a la estrategia que convirtió a los estados en campos de batalla. Pero esta guerra solo era parte de una simulación. El entonces secretario... ¿Quién repartió el queso? ¿Quién los entrenó? ¿Quién les dio las armas? ¿Quién empezó a construir la estructura que hoy en día existe de los bad hombres? De Seguridad Pública, Genaro García Luna, mano derecha de Calderón, montaba operativos y arrestos espectaculares con las televisoras para engañar al pueblo y justificar su violencia desmedida, mientras que realmente se dedicaba a proteger al cártel y beneficiarse del tráfico de drogas, delitos por los cuales fue detenido y declarado culpable en Estados Unidos. Es un enemigo que no conoce límites. En esta falsa guerra, más de 300,000 mexicanas y mexicanos perdieron la vida. Y sigue, amigos, esto no se acaba todavía. Esta situación, ¿quiénes la construyeron? Más de 60,000 están desaparecidos y 300,000 tuvieron que abandonar su hogar. Este es el verdadero rostro del PRIAN corrupto que quiere regresar. Con el gobierno de Morena, hay una estrategia para la construcción de paz con la que no se pone en peligro la vida de las y los mexicanos. No permitamos que regrese el PRIAN. Miren este otro. Trasco. En el 2012, acuérdense de este pacto, ¿se acuerdan? Estas maletotas llenas de fajos de dólares estadounidenses para dárselos, ¿no? A estos y venderlos, comprarlos. Obviamente no puede haber una transferencia bancaria para, pues, evitar, ya saben qué. Ahí fue. Mafia de la corrupción se unió para firmar el Pacto por México, una conspiración de privatización y saqueo. Tras comprar la elección, Peña Nieto, sus aliados del PRIAN y otros cómplices negociaron reformas para servirse con la cuchara grande, dando paso en el Congreso a la época de los moches para apoderarse de sectores estratégicos del país. El Pacto por México es el proyecto de país que todos los aquí presentes compartimos y respaldamos. Las reformas del PRIAN privatizaron el petróleo y los energéticos, aumentó la corrupción, aumentaron los impuestos y entregaron el país a sus socios extranjeros. Nos hemos dispuesto a hacer... Ese maldito que también está refugiado en Estados Unidos, el tipo vive en Atlanta, su familia vive allá, aquí ni siquiera se para y todavía sigue queriendo influir en el tema democrático.
¿Qué pasó con estos gasolinazos que estuvieron debido a esto? ¿Qué pasó con el abandono del aparato de refinación del petróleo, ¿no? Para tener nuestras gasolinas, y la dependencia enorme y la terrible sangría que tuvimos de divisas derivado de ello, ¿no? Un tema que mucha gente de a pie desconoce y dice: no, ¿cómo es que ANSDO quiere volver al pasado con estas refinerías y es? Amigos, sin eso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con cualquier nación, verdad? Hay que ser inteligentes, yo siempre se los he dicho. Vemos para alcanzar lo que queremos. Los políticos de siempre hicieron todo para concentrar la riqueza en pocas manos, como antes hicieron Salinas, Fox y Calderón. Pero desde que inició la Cuarta Transformación, dimos marcha atrás a las mal llamadas reformas y a este pacto perverso que solo dañó al pueblo de México. Por eso, el PRIAN se opone a los programas sociales y al bienestar de las familias mexicanas. Quieren volver a hacer del país un cheque en blanco para sus intereses. En cambio, Y ahí, amigos, todo este tema, ¿no? Esta situación de querer volver a hacer marcha atrás a ello. ¿Por qué? Porque de otra manera no saben, no tienen. Por eso es, pues oye, ¿has escuchado tú acaso hablar de esta manera? Un plan nacional de desarrollo, ¿de verdad? No tienen absolutamente nada, ¿no? Miren acá. Durante los gobiernos del PRIAN, imperó la corrupción en los negocios de la construcción. Para muestra, un botón. OHL, la firma española que obtuvo concesiones de los gobiernos de Fox, Moreno Valle, Montiel y Peña Nieto, quien mientras fue gobernador del Estado de México le otorgó contratos de megaproyectos como la construcción de Circuito Exterior Mexiquense, un fraude de casi 60,000 millones de pesos. Y detrás de cada evento quieren encontrar un responsable, un culpable, y siempre es decir, es la corrupción. Los principales cómplices de este fraude, Lozoya, Videgaray. Y todos se escaparon. Miren, se torcieron a este señor de en medio que decía Denis Dresser. ¡Ay, el Richard Gere! El otro señor hasta allá está fugado. Este señor lo liberaron los jueces, ¿no? Y Luis Esparza. Desviaron el dinero para financiar las campañas del PRIAN, incluyendo la de 2012. Después fueron premiados con puestos en el gabinete. Hoy Lozoya enfrenta cargos a la justicia y Videgaray optó por el exilio. El caso de OHL no es el único en la lista de fraudes y saqueos de la mafia de la corrupción. Calderón, por ejemplo, engañó al pueblo con la Estela de la Luz, terminada con 2 años de retraso y 7... Esa porquería, o sea, el dinero que se despilfarró en ello. 92% más costosa de lo programado. Se evidenciaron algunas inconsistencias que ponían en riesgo la viabilidad del proyecto. Los gobiernos del PRIAN privatizaron y beneficiaron a... Incluso Calderón se gastó lo que el presidente de México para comprar esta refinería en Estados Unidos de Deer Park. Y esto nos está beneficiando gigantescamente. $500 millones. ¿En qué se lo gastó? O más bien, se lo torció Felipe Calderón. En una barda. A empresas cercanas al régimen y están dispuestos a todo para regresar al poder. Pero con la llegada de la austeridad y honestidad de la Cuarta Transformación, los privilegios y los moches ya se terminaron. Ahora las empresas pagan impuestos y el pueblo es el que manda. No permitamos que regrese el PRIAN. Continuemos por el camino de la transformación y juntas y juntos construyamos el segundo piso de la... ¿Y a qué se refiere esto que las empresas ya pagan impuestos? Bueno, a como lo del tío Richie, ¿no? Que está desesperado porque ¿cómo el señor va a pagar impuestos, no? Ah, eso sí, no se preocupe porque a cómo le cobra a la gente de a pie, ¿no? Cuando sus intereses de más del 100%, que es que en abonos chiquitos para pagar poquito, ¿cuánto termina pagando los gentiles, que así nos dicen, ese tema? ¿Cómo se tuerce a la gente que no tiene realmente un poquito de educación financiera? ¿Cómo se aprovecha de la gente? Y al final, ¿cómo terminan endeudados? Ah, pero el señor no quiere pagar nada. Miren acá. Ya pagan impuestos.
se los condonaban. México ha vivido una larga tradición de fraudes electorales y en muchas ocasiones algunos consejeros del INE han sido sus cómplices. En el 2000, el entonces IFE ignoró los recursos ilícitos que recibieron los amigos de Fox para financiar su campaña. En 2006, el PAN con ayuda del PRI nos robaron la presidencia. Uno de los artífices fue el cuñado de Calderón, Hildebrando Zavala, director de la empresa de software Hildebrando, con el que manipuló los resultados preliminares de la elección. Consejeros del IFE y cómplices del PRI publicaron un documento para avalar el fraude y entre los abajo firmantes estuvo Ciro Murayama. Amigos, abajo firmantes y los casque intelectuales que ahora vuelven a salir, ¿no? Ex consejero del INE que quiso silenciar al presidente. Ese mal... Bueno, daba, o no sé si siga dando clases en la Facultad de Economía donde yo asistí. Yo recuerdo que compañeros me decían, es que este maldito decía que se jactaba, ¿no? De que yo salvé a México, salvé la democracia. Es decir, obviamente. En 2012, el PRI pagó 160 millones de pesos para la compra de votos a través de 100,000 tarjetas de la banca Monex. Y a través de esa banca también intentaron hacer un fraude a una televisora por 56 millones de dólares para promocionar a Peña Nieto. Nuevamente el IFE minimizó el caso y no revocó ninguna candidatura. También se hizo de la vista gorda con el dinero que recibió Lozoya de Odebrecht y OHL, que se usó para financiar las campañas de Peña Nieto. En 2021, el INE favoreció otra vez a la mafia de la corrupción y quisieron evitar que Morena tuviera la mayoría en el Congreso y que la cuarta transformación llegue a todo el país. Además, eliminaron algunas de nuestras candidaturas injustamente. En 2023, nuevamente intentaron censurar al presidente, bajando algunas de sus mañaneras. Es tan evidente la complicidad de Lorenzo Córdoba con el PRIAN que ahora que ya no es presidente del INE, organiza y participa en marchas disfrazadas de ciudadanas en contra del proyecto de transformación. Nunca más vamos a permitir que las autoridades electorales estén en contra de la voluntad del pueblo. En Morena vamos a seguir luchando para defender la democracia y construir el segundo piso de la transformación. Morena, la esperanza de México. Amigos, necesitamos, nos urge ya se viene el siguiente domingo para las votaciones del 2 de junio. Tenemos que votar masivamente por Morena para acabar con estos tipos. Están desesperados, obviamente. ¿Se mandan solos? Obviamente que no. ¿Quién es el verdadero instigador de todo esto? Nuestro vecino. No seamos ingenuos. Esta gente no es nadie, en realidad. ¿Quién está ahí? Y mi estimado